Bienvenidos a Ecos Literarios, donde las grandes historias toman vida. Hoy comenzamos una nueva travesía con Epic of Twilight. En un mundo donde la Tierra se desmorona y la humanidad lucha por sobrevivir, un hombre descubre secretos que podrían cambiar el destino de todos. Una mezcla de ciencia ficción, misterio y una lucha desesperada por la existencia humana. Acompáñanos a explorar los confines de este mundo devastado y sus misterios. Iniciemos esta épica aventura. Capítulo 1. Misión, TSCHT. Cuando la puerta del autobús se abrió, Lo Yuan desembarcó, siguiendo el flujo de la multitud. Su camisa blanca había estado empapada de sudor mientras la suciedad y las manchas formaban un arte abstracto en la tela. Viajar a diario era una pesadilla para Lo Yuan, y esa rutina inevitable estaba probando sus límites de manera regular. Está cada vez más caliente estos días, Lo Yuan pensó mientras se quitaba su camisa húmeda. El clima cálido combinado con el difícil cliente de hoy lo había puesto aún más agitado. Lo Yuan guardó su maletín bajo el brazo y caminó rápidamente hacia el área residencial Jingyue. El área residencial Jingyue estaba cerca de los suburbios de la ciudad Donggu, a más de 10 kilómetros del centro de la ciudad. Sin embargo, los precios de alquiler en la zona estaban lejos de ser baratos. Lo Yuan compartía la casa con una pareja joven. Era una casa totalmente amueblada de 2 dormitorios, y solo tenía que pagar CNY 1200 de CNY 3000 en alquiler mensual, que se consideraba un muy buen negocio para una ciudad de primer nivel. Aunque la ubicación no era muy conveniente, sus compañeros eran decentes y eran bastante agradables con él. CNY, moneda china mejor conocida como yuan, su símbolo es yen. Respiró el olor de la hierba recién cortada antes de ver a unos cuantos trabajadores cortando el césped en la zona residencial. ¿Qué está pasando? ¿No cortaron la hierba hace solo 2 semanas? Lo Yuan se sintió desconcertado antes de mirar el césped que aún no habían podido cortar. Solo entonces se dio cuenta de que la hierba había crecido extremadamente rápido y ya estaba alcanzando medio pie. Los árboles de la zona también parecían haber crecido más altos y parecían muy espesos y densos. Entonces empezó a notar lo raro que era el clima. Todavía estaba caliente aun cuando ya se acercaban a diciembre. La mayoría de los arces de la zona eran calvos por esta época del año, pero este año parecían haber crecido extrañamente. Había muchas teorías acerca de ello en las noticias, desde las contracorrientes ecuatoriales hasta la actividad de las manchas solares. Algunos incluso habían dicho que podría haber sido a la explosión de una supernova desde un sistema planetario cercano. Una simple búsqueda en línea podría producir todo tipo de argumentos e hipótesis completos con fotos y pruebas sólidas. Todas eran igualmente lógicas pero inducían dolor de cabeza y, al final del día, tomados como evangelio. Mejor dejarlo a los científicos. ¿Qué tiene que pensar un ciudadano común? Lo Yuan sacudió la cabeza. Unos minutos más tarde, el aroma de una comida casera lo saludó cuando abrió la puerta de seguridad metálica. Justo cuando cambió a las zapatillas de casa, Chauyali salió de la cocina. Parecía sorprendida de que no fuera su novio. Recuperándose con una sonrisa, ella dijo: «Oh, Yuan, eres tú. Vamos a cenar juntos. He cocinado una porción extra hoy». Ella volvió a la cocina, obviamente todavía ocupada preparando. Chauyali era bastante joven. Tenía 27 años, solo 4 años más que Lo Yuan. Tenía la piel clara, una figura esbelta y una encantadora sonrisa en su delicado rostro almendrado. Parecía una típica señora de Jiangnan. «Claro, puedo ahorrar dinero de esa manera». Lo Yuan aceptó su invitación con una gran sonrisa. «¿Qué pasa con Chen Weiqian? ¿Por qué no ha vuelto todavía?» «Por lo general, sale del trabajo bastante temprano. Estaba pensando en jugar con él mientras esperábamos la cena», añadió Lo Yuan al ver que todavía había un par de zapatillas extendidas. El novio de Chauyali, Chen Weiqian, trabajaba en la oficina de silvicultura y su carga de trabajo era generalmente bastante ligera. Comenzaba a trabajar a las 9 a.m. y solía salir a las 4:30 p.m. Casi nunca se unía a ninguna reunión social. Era muy extraño que Lo Yuan no lo encontrara en casa a esta hora. «Todo lo que haces es jugar», Chauyali acusó altivamente, todavía en su delantal. «Sé que los dos jugaron hasta la 1 a.m. mientras dormía anoche. ¿Por qué no lo detuviste?» Lo Yuan sonrió y respondió: «Está bien, voy a tratar de detenerlo la próxima vez, aunque no puedo prometer que tendré éxito. Es un adicto. No puede forzarte si no quieres jugar», replicó Chauyali. Chauyali realmente conocía a su novio lo suficientemente bien para darse cuenta de que no podía poner toda la culpa en Lo Yuan. Para decirlo muy bien, Chen Weiqian era un hombre de familia.
pero también era conocido como un friki. No tenía vida social. Siempre se iba a casa justo después de sus horas de trabajo y pasaba el resto de su día jugando hasta la medianoche. Ella trató de detenerlo pero fracasó la mayor parte de las veces. Bien, nos iremos a la cama antes de las 11 p.m. la próxima vez. Lo Joan sentía que se habían quedado hasta muy tarde recientemente también, y siempre se sentía soñoliento durante la hora del almuerzo. Fue a su habitación a buscar ropa limpia y luego se dirigió al baño para tomar una ducha. Después, comenzó una partida de LOL. Se dio cuenta de que el cielo ya había oscurecido después de solo una partida. Chao Yali entró en su habitación justo cuando estaba a punto de comenzar otra. Joan, vamos a cenar. No tenemos que esperarlo más, dijo suavemente con una expresión preocupada en su rostro. ¿Le has llamado?, preguntó Lo Joan. Chao Yali se revolvió el cabello un poco antes de decir, ha dicho que inspeccionaría la situación forestal en la Pueblo Gaután con su superior esta mañana. Tal vez todavía está ocupado. No importa, comamos primero. Lo Joan dejó de preguntar y los dos se sentaron a la mesa del comedor. Chao Yali era una cocinera muy buena. Había 5 platos y un bol de sopa en la mesa, todos ellos se veían y olían deliciosos. Oh, esta sopa de pato viejo es mi favorita. Me ha gustado desde que estaba en la universidad y he estado extrañándola. Déjame probar eso primero. Lo Joan se sirvió a sí mismo un trozo de filete de pato. ¿Cómo está? ¿Te he añadido demasiada sal?, preguntó Chao Yali nerviosamente. Estás bromeando, podrías haber sido una chef con tus habilidades culinarias. Es un desperdicio que solo cocines para el Brochian, le felicitó Lo Joan. Chao Yali rió y reprendió, deja de halagarme. Son solo platos regulares. Ten algo más si son tan deliciosos. La pesada atmósfera anterior fue reemplazada por una armoniosa mientras bromeaban durante la cena. Fue cuando la cena llegó a su fin que Chao Yali comenzó a preocuparse de nuevo. Sacó su teléfono y marcó de nuevo el número de su novio. Su expresión se volvió más oscura. ¿Qué ocurre?, preguntó Lo Joan. Su teléfono ha sido apagado, respondió Chao Yali en voz baja. Tal vez se quedó sin batería. Además, Brochian probablemente tendrá que entretener a sus colegas después de la inspección. Con su tolerancia al alcohol, apuesto a que ya se ha desmayado. Lo Joan la consoló mientras sonreía. Es verdad. Su tolerancia al alcohol es la peor, todo lo que se necesita es una botella de cerveza para noquearlo. Chao Yali parecía ligeramente aliviada mientras ella pensaba en esa posibilidad. Lo Joan escuchó un sonido profundo procedente de su interior. Su expresión facial cambió ligeramente mientras invocaba silenciosamente el sistema. Una pantalla de holograma enmarcada en verde se cernía en el aire al mismo tiempo. Personaje, Lo Joan. Ocupación, representante de ventas de comercio exterior, Kimei Trading Co. Ltd. Nivel 3. Experiencia 900/1200. Atributos: energía 10, 10, destreza 11, 10, musculatura 11, 10, inteligencia 13, 10, sensibilidad 10, 10, determinación 11, 10, habilidades, ciencias 16, matemáticas 14, mandarín 19, inglés 16, finanzas 17, programación 9, baile 1, pintura 3, juego 6, negociación 9, socialización 7, cocina 3, conducción 1, combate cuerpo a cuerpo 4. Habilidades especiales. Identificación. Puntos pendientes de atributo 0. Puntos pendientes de habilidad 4. Misión pendiente. Nivel F. Convertirse en gerente regional adjunto del Departamento de Comercio Exterior de Kimei Foreign Trading Co. Ltd. en 12 meses. Cancelado. Misión opcional. Nivel F. Y investigar la razón de la desaparición de Chen Weiqian en 5 días. Aceptar. Rechazar. Estaba aturdido. Chen Weiqian había desaparecido. ¿Cómo? Lo Joan había tenido algunos buenos momentos con él. Esas malas noticias parecían insoportables en ese momento. Se sintió peor cuando miró a Chao Yali que estaba sonriendo a su lado. Debo salvarlo, pensó Lo Joan. Miró la misión en la pantalla de atributos. Esa era la primera vez que recibía una misión de nivel F y a corto plazo. Las misiones a corto plazo como rescatar a un niño que se ahogaba y participar en una carrera de sprint durante el día del deporte, que eran las que él usualmente terminaba, eran todas de nivel F. Habían sido bastante fáciles de lograr, mientras que, solo misiones como obtener una beca y sentarse para una prueba de inglés de nivel 6, que requería un alto nivel de esfuerzo, se clasificaría como nivel FI. La etiqueta nivel FI revelaba la dificultad y el peligro de la misión.
Sin embargo, lo que era aún más extraño era que su misión de convertirse en el gerente regional asistente de comercio exterior en Kimei Foreign Trading Co. Ltd. había sido cancelada. ¿Qué le había sucedido a la compañía? ¿Estaría cerrando? Kimei Trading tenía unos $10.000 millones de valor comercial al año y sus ventas siempre fueron buenas. ¿Podría realmente estar cerrando tan pronto? Luo Yuan recordó que este sistema había ocurrido cuando él había estado en su segundo año de universidad. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico y su novia de 1 año lo había abandonado al mismo tiempo. Había estado deprimido y solía pasar sus noches en cafés de internet. Una mañana temprana, cuando estaba tambaleándose de regreso a casa, un objeto aleatorio había caído del cielo golpeándolo en la cabeza, hiriéndolo severamente. Siempre había sido un estudiante de tercer nivel en una universidad que no trataba con nadie. Sin embargo, una vez que había sido dado de alta del hospital, había cambiado repentinamente y había puesto todo su esfuerzo en sus estudios, sorprendiendo a todos los que habían llegado a conocerlo. Ya había obtenido una beca parcial para el segundo curso de ese año académico, había logrado un nivel 4 y 6 de inglés, un certificado de calificación de ventas, un certificado de garantía de comercio internacional, e incluso había avanzado su título. Su impresionante currículo al graduarse fue el resultado de su perseverancia a través de todas las dificultades y obstáculos. Su camino inicial en el destino había sido destrozado en pedazos por el sistema. Desafortunadamente, cada nivel ascendente era relativamente más difícil ya que las misiones que le eran dadas no repetían. Además, cada nivel solo le recompensaba con un punto de atributo, de lo contrario ya se habría convertido en un superhéroe. Después de todo, la política de recompensa del sistema era diferente de otros juegos, ya que cada añadido aumentaba el 50% del atributo respectivo. De los 3 que había obtenido, 2 habían sido añadidos a la inteligencia y 1 había sido añadido a destreza. Si hubiese entrenado un poco más, su velocidad de sprinting podría haber batido la velocidad de un campeón del mundo en este punto. ¿Qué estás pensando? ¿Te estoy aburriendo? Chao Yali llamó a la mesa del comedor, con insatisfacción clara en su tono. Solo entonces Luo Yuan se dio cuenta de que había estado fuera de zona por un tiempo. Se apresuró a explicar, para nada. Acabo de tener un cliente muy molesto hoy que agotó toda mi energía. Tal vez deberías conseguirte una novia. No pienses en el trabajo todo el tiempo. ¿Hay alguien que te guste? ¿Necesitas mi ayuda? Chao Yali expresó su preocupación. Estoy bien, no te preocupes, respondió Luo Yuan mientras pensaba en la misión. Continuaron charlando un poco más. Chao Yali se levantó de su silla para limpiar la mesa. Déjame hacer eso, no puedo hacerte cocinar la cena y limpiarla también. Romperás los cuencos. Solo vuelve a tus juegos. Chao Yali se rió mientras limpiaba rápido. Luo Yuan le dio las gracias y regresó a su habitación. Mientras yacía en la cama, pensó en la misión. Mañana es viernes, así que si me tomo un día libre del trabajo, tendré 3 días para completar esta misión. Se sintió menos entusiasmado con su trabajo desde que había descubierto la posibilidad de que Kimei Trading se cerrara en 6 meses. Al día siguiente, Luo Yuan regresó de su habitual ejercicio matutino al mismo tiempo que Chao Yali salía del baño. Ella parecía preocupada. Ella forzó una sonrisa y lo saludó. Luo Yuan sabía que todavía debía estar preocupada porque su novio no regresó a casa la noche anterior, pero él no sabía cómo consolarla. Miró la hora y salió de la casa después de solicitar permiso a su gerente regional de marketing. El Ministerio de Silvicultura se encontraba a pocos kilómetros de la zona residencial Jinjue. Luo Yuan había optado por correr hasta allí en vez de tomar el transporte público. Desde que había conseguido el sistema, su interés en trabajar había sido impulsado, ya que ahora podía medir los atributos de su cuerpo. Aunque no había logrado mucho durante todos esos años, además de un en energía y determinación, se había acostumbrado a ejercitarse todas las mañanas. Unos 10 minutos después, Luo Yuan había llegado al Ministerio de Silvicultura. Se registró en el puesto de guardia y declaró el propósito de su visita. Al entrar en la oficina, vio a empleados esparcidos por la entrada principal mientras se acercaba a un joven trabajador. ¿Chen Weiqian? Creo que he oído hablar de él, pero él no está en nuestro departamento. No estoy seguro, tal vez puedas consultar con otro personal. El joven llevaba un aire de arrogancia, sus ojos exploraban a Luo Yuan mientras hablaba. Luo Yuan le agradeció con una sonrisa y pasó a preguntar a alguien más. Sin embargo, nadie parecía saber quién o dónde estaba Chen Weiqian.
Un hombre de mediana edad que pasaba de repente se detuvo y preguntó: ¿Qué estás buscando a Chen Guaiqian? ¿Es urgente? Estaba sosteniendo un maletín y balanceando un vientre de cerveza. Sin embargo, tenía el ceño ligeramente fruncido y parecía serio en general. Luo Yuan lo miró y supo que tenía que ser superior. Él sonrió y preguntó: ¿Que eres el supervisor de mi cuñado? Mi hermana me envió aquí para comprobar si está bien. No volvió a casa anoche y su teléfono estaba apagado. Luo Yuan sabía que el gerente no revelaría ninguna información si él le dijera que Chen Guaiqian era su compañero de cuarto. Él fue a la estación de silvicultura en la Pueblo Gaotán con el supervisor. Deberían estar de vuelta hoy. Puedes irte a casa. Panza de Cerveza no pareció sospechar nada y se alejó a grandes pasos justo después de terminar su sentencia. Si una misión de nivel F y es tan fácil, entonces no hay razón para preocuparme. Luo Yuan pensó y suspiró. Parecía que no podría obtener más información, así que salió del edificio. Luego llamó a un taxi para dirigirse inmediatamente a la estación forestal del pueblo Gaotán. El conductor era una persona habladora. Empezó a hablar sin parar en el momento en que Luo Yuan entró en el coche. Al principio, Luo Yuan había respondido con indiferencia, pero finalmente renunció a responder. El coche se calmó cuando el conductor finalmente dejó de hablar después de notar que Luo Yuan no estaba interesado en continuar la conversación. El tráfico en la ciudad Dongwu era terrible, especialmente durante las horas de la mañana. Solo se volvió suave cuando pasaron por las afueras. Los árboles a ambos lados del camino eran altos y exuberantes, parecían excepcionalmente vigorizantes, ya que formaban dos filas que sombreaban el camino. Habría sido un agradable paseo por la carretera, de no haber sido por los cadáveres de animales que lo cubrían cada pocos kilómetros. Los cadáveres de serpientes, ratas, y a veces incluso comadrejas y perros, eran el tipo más común. Hay muchas serpientes por aquí, parecen estar en todas partes, dijo Luo Yuan frunciendo el ceño. Había tenido miedo de las serpientes desde que era joven. Tenía la piel de gallina incluso si las veía desde una distancia muy larga. Es un desarrollo reciente. Lo que viste no es nada comparado con el pueblo. Los Soldinous podrían ganar CNY 500 a CNY 600 al día solo por la caza de serpientes y ranas. Hace unos días, alguien cogió un jabalí de unos 300 kilos. Nadie sabe de dónde vino. La colina se está convirtiendo rápidamente en una selva. El conductor evidentemente había mantenido la lengua durante mucho tiempo, así que ahora aprovechó la oportunidad para empezar a hablar sin parar de nuevo. La topografía alrededor de la ciudad Dongwu eran llanuras. La mayoría de sus picos montañosos estaban a menos de 300 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, era más apropiado clasificarlos como colinas en lugar de montañas. Además, debido a la explotación reciente, los conejos y ranas eran difíciles de detectar, al igual que un animal de mayor tamaño, muy parecido a un jabalí. Luo Yuan había estado viviendo en la ciudad, por lo tanto él no había notado ninguna de esas cosas. Mientras escuchaba lo que el conductor tenía que decir, se enteró de los grandes cambios que habían estado ocurriendo allí durante los últimos meses. Si eso es cierto, ¿no es peligroso el pueblo? Que es tan peligroso, pueden hacer platos exóticos de ellos. Es más peligroso cuesta arriba. Ya han desaparecido algunas personas. Ni siquiera pudieron encontrar sus cuerpos. Desde entonces, la gente ya no sube más. He oído que el gobierno local tiene la intención de cortar todos los árboles en la colina. Sin embargo, el conductor continuó, solían reunirse para plantar más de ellos, y ahora están reduciéndolos. La gente desaparecida. Luo Yuan inmediatamente pensó en la misión FI. Tal vez Chen Guaiqian también ha desaparecido después de subir esa colina. Luo Yuan perdió su interés en mantenerse al día con la conversación más allá de ese punto. Sabía que la misión que le había sido encomendada tenía que ser desafiante. Era el nivel F y después de todo, ¿cómo se puede completar tan fácilmente? Aunque estaba preocupado por su seguridad si realmente tenía que subir esa colina, no estaba preparado y no tenía armas. Sin embargo, le resultaba inútil pensarlo. El mejor camino sería ir a la estación forestal primero para preguntar y luego pensar en su próximo paso. Unos 10 minutos más tarde, el taxi se había detenido frente a un edificio de 2 pisos. Muy bien, esta es la estación forestal. Son CNY 78 en total. ¿Quieres que te espere?, preguntó el conductor. No, gracias. Luo Yuan pagó y bajó del coche, haciendo su camino a la capítulo 2, Ciudad Gaotán. En una parte de la ciudad Dongwu, estaba el pueblo Gaotán. Era un pueblo pequeño independiente con el transporte conveniente y una economía bien desarrollada. Sin embargo, sus recursos forestales eran pobres.
Con sus limitados ingresos y donaciones adicionales, la estación forestal parecía mucho más desolada en comparación con la grandiosa estación de policía a unos 10 metros de distancia. Luo Yuan entró en el vestíbulo del edificio. Había solo unos pocos trabajadores en el mostrador de recepción y todos ellos estaban jugando cartas o charlando. Fue directamente al segundo piso. El oficial principal no estaba ahí, por lo que Luo Yuan solo pudo llamar a la puerta del subdirector. Adelante. Abrió la puerta y entró en la oficina. Un hombre de mediana edad regordete estaba dentro. Tenía grandes bolsas debajo de los ojos, que parecían un poco hinchadas. Echó un rápido vistazo a Luo Yuan y preguntó ¿qué ocurre? Antes de reanudar la lectura del documento en su escritorio. A Luo Yuan no le gustaba ser ignorado, pero forzó una sonrisa y dijo, hola, soy cuñado de Chen Weiqian. Él vino al pueblo Gaotán para una inspección con el consejero de la ciudad el día de ayer y no ha vuelto todavía. Mi hermana me ha enviado aquí para comprobarlo, ¿sabes a dónde fueron? El hombre de mediana edad finalmente alzó la cabeza, el shock era evidente en su rostro. El supervisor y Chen no regresaron. Espera, déjame hacer una llamada. Se levantó, sacó su teléfono e hizo llamadas. Las gotas de sudor en su frente se llenaban cada vez más a cada minuto. Unos minutos más tarde, finalmente se dejó caer contra su silla. ¿A dónde fueron ayer? Preguntó Luo Yuan con curiosidad. Ayer el supervisor el alcalde Xia, y los oficiales principales Guan y Chen subieron la colina para la inspección después del almuerzo. Ya deberían haber vuelto. ¿Has llamado a Chen? ¿Es posible que se haya ido a otro lugar? Preguntó nervioso. Luo Yuan se sobresaltó. Eso parecía un mal presagio en su corazón. Rápidamente respondió, mi hermana lo ha llamado varias veces y he visitado el Ministerio de Silvicultura esta mañana también. Su gerente me dijo que mi cuñado y su supervisor no han vuelto todavía y que es posible que todavía estén en la colina. Lo más importante ahora es conseguir ayuda de la policía. Sí, sí, el hombre sintió con la cabeza. Si algo les ocurriese a esos superiores, no solo se criticaría al gobierno local, sino que también sería despedido de su cargo como subdirector. Rápidamente se levantó y llamó, hola, el inspector en jefe Xie, soy Cao Minhua de la estación forestal. Sí, sí, voy a estar en camino en un tiempo. Es difícil de explicar por teléfono. Voy a ir ahora mismo. Colgó el teléfono y dijo, vamos, sígueme a la comisaría. Luo Yuan y el suboficial Cao se marcharon rápidamente y fueron a la comisaría cercana. 10 minutos más tarde, el suboficial Cao entró en la oficina del inspector general junto con Luo Yuan y lo explicó todo una vez más. El inspector en jefe Xie se alarmó y se levantó, acusándolo porque le tomó tanto tiempo darse cuenta. Pasaron casi 24 horas. Viendo la expresión sombría de Cao Minhua, hizo un gesto con la mano, déjame llamar a Pachau. Luego sacó su teléfono y salió de su oficina. Se veía muy serio cuando regresó. Ambos vuelvan y esperen. Haré que mi gente suba la colina. Me aseguraré de que los encuentren. Bien, confiamos en usted, inspector en jefe Xie. Cao Minhua asintió solemnemente y se dispuso a marcharse. Luo Yuan se dio cuenta de que no era asunto suyo, pero tenía que ir a trabajar en el caso mismo o de lo contrario la misión no se podría completar. Rápidamente dijo, inspector en jefe Xie, yo quiero ir también. Es muy peligroso en la colina y no tenemos la mano de obra para protegerte. Espera aquí pacientemente, ¿de acuerdo? El inspector en jefe Xie rechazó su propuesta con el ceño fruncido. Sé que es peligroso, pero él es mi cuñado, ¿cómo puedo quedarme aquí y esperar? Ya he tenido entrenamiento de combate antes. Le prometo que no seré una carga para usted, dijo Luo Yuan, tratando de parecer ansioso. El inspector en jefe Xie echó un vistazo a Luo Yuan. El hombre era alto y musculoso. Obviamente había estado trabajando y podría ser de ayuda en la colina. Bueno, pero tienes que seguir las órdenes. Prometo que las seguiré, Luo Yuan respondió de inmediato. El inspector en jefe Xie volvió a llamar por su teléfono antes de decir, Capitán Chen, tome 3 guardias en este momento e informe en mi oficina. Apenas un momento después de haber colgado, un hombre de mediana edad curtido, entró en la oficina. Inspector en jefe, ¿usted preguntó por mí? Sí, ponga su trabajo en espera por ahora, hay un asunto más apremiante. Algunos superiores de la ciudad y el alcalde ya han desaparecido en la colina, quiero que tu equipo los encuentre ahora. La expresión facial del hombre se volvió seria de inmediato. Yo iré enseguida, ¿hay algo más, inspector en jefe? Sí, este es Luo Yuan, uno de los miembros de la familia de las víctimas, quiere ir, así que llévalo. Echó un vistazo a Luo Yuan y respondió, está bien, me voy ahora mismo. Luego lo conoció obviamente, siguen. Los dos salieron de la oficina. Había ya 3 personas esperando en el pasillo,
2 hombres y una mujer, todos los cuales tenían menos de 30 años. Por supuesto, los ojos de Luo Yuan se fijarían en la joven. Llevaba una camisa de uniforme de policía de manga corta, la cintura delgada y los pechos apretados, y sus largas piernas estaban vestidas con un par de medias desnudas bajo el dobladillo de su falda de uniforme policial. Era como un melocotón maduro, absolutamente seductor. Supongo que esto es lo que la gente llama un fetish por los uniformes, Luo Yuan pensó mientras cambiaba su mirada a los 2 hombres. Uno de ellos tenía alrededor de 30 años, alto, con un rostro lleno de espinillas y un corte de cabello que lo hacía ver como pandillero. Si no fuese por su uniforme de policía, seguramente podría pasar por un asaltante. El otro hombre parecía el epítome de la inocencia, parecía ser nuevo en el trabajo. Capitán Chen, ¿qué tenemos hoy? ¿Por qué es tan urgente?, preguntó el oficial que parecía pandillero al capitán Chen. Su tono no era muy respetuoso. Hablaremos de eso más tarde. Todos pónganse un uniforme de manga larga y preparen sus armas. Estamos subiendo la colina. Wang Fa, consigue un uniforme para Luo Yuan también, él vendrá con nosotros, ordenó al novato mientras miraba al oficial pandillero. Sí, capitán, respondió Wang Fa inmediatamente antes de dirigirse a Luo Yuan. Sígueme. Debes ser del mismo tamaño que yo, ¿verdad? No te importará usar mi uniforme, ¿verdad? Por supuesto no, gracias. Luo Yuan sonrió y preguntó, Sargento Wang, usted acaba de pasar la prueba de funcionario de este año, ¿no? Wang Fa se rió y dijo, mierda, no pasé, me gradué de la Academia de Policía. Vine aquí para ser un miembro del equipo de defensa usando algunas conexiones, pero me pueden transferir si me desempeño bien. De todos modos, vamos a trabajar ahora. Eso no suena mal, al menos los beneficios deberían ser buenos. Están lo bastante decentes para sobrevivir, fue la respuesta del hombre, pero su tono estaba mezclado con un toque de determinación. Sacó 2 conjuntos de uniformes y 2 pares de botas de su casillero y entregó uno de ellos a Luo Yuan. El tiempo había sido cálido y húmedo últimamente, y era evidente que el uniforme de manga larga había sido descartado por un corto periodo de tiempo, ya que olía a moho, pero en general estaba todavía limpio. Cuando Luo Yuan fue a cambiarse, el policía pandillero entró y golpeó la cabeza de Luo Yuan. ¿Podrías pasar como un policía de donde eres, chico, porque no sigues por la colina? Luo Yuan estaba un poco descontento y movió la cabeza fuera del camino discretamente mientras sonreía. Mi cuñado ha desaparecido en la colina. Voy a buscarlo. Mi nombre es Luo Yuan, ¿cómo debería llamarte? Solo llámame Chao Chiang. Chao Chiang sabía que había molestado al joven y sonrió. No te preocupes, es un viejo hábito. ¿Quién es tu cuñado? Él trabaja para el Ministerio de Silvicultura. Luo Yuan respondió vagamente e ignoró a Chao Chiang a favor de preguntarle a Wang Fa, ¿puedes darme un arma para la defensa propia? He oído que es bastante peligroso en el bosque. Wang Fa sacudió la cabeza. No puedo simplemente darle un arma, es contra las reglas de ninguna manera. Luo Yuan preguntó rápidamente, ¿qué tal un cuchillo o algo así? No puedes ir al bosque completamente desarmado, ¿verdad? Esta era una misión FI. Definitivamente sería muy peligroso para él entrar sin un arma. De acuerdo, déjame preguntarle al capitán Chen. Wang Fa salió del vestuario. Un momento después, volvió y dijo, no hay arma, pero puedes tener un cuchillo. Hemos tomado muchos de ellos, te llevaré al almacén. Los 2 se dirigieron al almacén, que estaba situado al final del pasillo. Wang Fa abrió una de las grandes cajas. Había todo tipo de armas en el interior, cuchillos de sandía, puñales, cuchillos de fruta, machetes, cuchillos de carnicero. Era como una colección de armas blancas de uso doméstico. Elige uno, dijo Wang Fa generosamente, teniendo en cuenta que había serpientes y otras criaturas similares alrededor de la zona, así como juncos y ramas en la colina. Luo Yuan supuso que un arma corta, como una daga, sería prácticamente inútil, mientras que un cuchillo de sandía parecía demasiado frágil y no sería capaz de infligir mucho daño. Después de alguna consideración, decidió un machete utilizado principalmente para cortar. Luo Yuan lo balanceó unas cuantas veces para probar cómo se sentía en sus manos, y estaba bastante satisfecho con él. Al mismo tiempo, susurró identificar en silencio y una cadena de palabras apareció en su cabeza. Machete afilado, material, aleación, rareza, blanca. Peso, 2.5 kilogramos. Nitidez, 10-15. Requisito de equipo, fuerza 9. Observaciones, se trata de un arma agrícola moderna, apta para la recuperación de tierras, corte de madera y, por supuesto, capaz de matar. Su calidad es promedio.
pero la hoja es fuerte, es perfecto para cortar, no está mal. Es más agudo que los cuchillos de cocina en casa. Lo Yuan pensó antes de decir, Vámonos entonces, el capitán Chen nos está esperando, dijo Guan Fa. Los dos salieron por la entrada, donde todos ya estaban esperando dentro del coche de la policía. Lo Yuan aceleró el paso y rápidamente subió al coche. El coche arrancó y se dirigió hacia las afueras. Después de un rato, bajaron por una avenida que gradualmente se convirtió en una pequeña carretera. Ambos lados del camino estaban enmarcados por interminables campos verdes. Esa es la tierra de cultivo, ¿verdad?, preguntó Lo Yuan, inseguro. Las malas hierbas estaban por todas partes. Sorprendentemente, alcanzaban alrededor de 1 metro de altura, cubriendo completamente el suelo. Parecía un océano verde cuando el viento soplaba. La policía sentada en el asiento del pasajero también parecía sorprendida. No recuerdo que la hierba fuese tan exuberante cuando llegué hace unos 10 días. Esto es increíble, las malas hierbas van a tomar el camino pronto. Si las malas hierbas ya han crecido a esta altura, no será peor en el bosque. ¿Cómo podrías aceptar esta misión, Capitán Chen? Es posible que todos nosotros también pudiésemos desaparecer, bromeó Chao Qian. Es cierto, he oído que es muy peligroso subir la colina ahora, agregó la mujer. Díganselo al inspector en jefe si ustedes se atreven, porque me lo dicen. Podrías hablar con el inspector si quisieras. No puedo ayudar en ese asunto, respondió el capitán Chen con severidad. También estaba preocupado por el repentino aumento de casos de personas desaparecidas. Había ya 5 personas desaparecidas, y la mayoría de ellos habían venido de la aldea cerca de Suil. Él era más consciente de los peligros de Suil que cualquier otro. Sin embargo, no podía hacer otra cosa que obedecer las órdenes del inspector en jefe. Supongo que no puede ser tan peligroso en la colina, ¿verdad? Todos llevamos armas. Podríamos manejar la situación, incluso si nos encontramos con un jabalí. Lo Yuan trató de desviar la conversación. Si seguían discutiendo eso, los policías podrían regresar a la comisaría después de un corto trayecto en coche. Fue entonces cuando los policías se dieron cuenta de que había un pariente de una de las víctimas con ellos. Está bien, dejemos de discutir eso. Somos policías. Si nos rendimos fácilmente cada vez que enfrentamos las adversidades, todo el mundo estaría riéndose de nosotros. Vamos a subir esa colina, y nos retiraremos si es demasiado peligrosa. Al menos habremos hecho algo. ¿Qué piensas, Lo Yuan?, dijo el capitán Chen. Por supuesto, si estuviésemos todos en peligro, creo que mi cuñado haría lo mismo, respondió suavemente Lo Yuan. Esa era su única opción por ahora. Solo podía rendirse si la misión se volvía demasiado peligrosa. Aunque eso restaría una gran parte de su todavía era mejor que perder su vida. Media hora más tarde, se dirigieron a una aldea remota e hicieron una parada allí. Lo Yuan salió del coche de policía y miró hacia el frente. La colina era un tramo de verde oscuro, su cima estaba a menos de 200 metros, sin embargo, fue suficiente para angustiar a Lo Yuan. Son casi las 11 de la mañana, almorcemos primero y partiremos hacia la colina en 1 hora. El capitán cambió su mirada de la colina a su reloj mientras se dirigía a una tienda en la carretera. Capítulo 3. Mosquito nocivo. La condición higiénica de los alimentos de la aldea era relativamente mala, pero su menú era único. Consistía principalmente en platos exóticos como estofado de conejo, sopa de serpiente con brotes de bambú triturados, pollo en rodajas con hongos y rana asada. Todos ellos eran capturados por los Oldinous, y aunque por lo general eran raros, se habían vuelto bastante comunes en los últimos tiempos. A pesar del menú especial, el ambiente era bastante tenso y la conversación se detuvo después de una charla. Alrededor de 15 minutos más tarde, el capitán Chen dejó sus cubiertos y encendió un cigarrillo. Lo Yuan pidió prestado el encendedor del capitán Chen y lo imitó. No era un hábito para él, pero a veces fumaba cuando se sentía preocupado. Vamos, dijo el capitán Chen, levantándose después de terminar de fumar. Todos se levantaron y se fueron hacia la base de la colina. Lo Yuan caminó de último en la línea y jugó con el machete, cortando a través del aire fino. Chao Qian se volteó y lo observó. Tú eres muy enérgico, ¿no? Molestó Lo Yuan. Hay malas hierbas por toda la colina, podrás cortarlas todo lo que quieras después. A Lo Yuan no le importaba su burla. Trabajo a menudo, por lo que estoy muy en forma. Ustedes pueden dejarme a mí abrir el camino, ustedes solo estén atentos. Lo Yuan no era realmente tan enérgico o entusiasta. Solo quería practicar sus habilidades mientras usaba el machete.
Esa misión era aparentemente más peligrosa y en este bosque sus 4 puntos de paz y su combate cuerpo a cuerpo parecía ser insuficiente en comparación con tener un cuchillo. Sin embargo, no era tan fácil adquirir una nueva habilidad. No era como si pudiera ser adquirida simplemente por poseer un cuchillo y simplemente cortar o cuchillar las cosas. Uno tenía que dominar las maniobras básicas que requerían mucha práctica. Tomando la habilidad de conducir de Luo Yuan, por ejemplo, lo había adquirido al obtener su permiso de conducción y aún así, solo había conseguido un patético 1. Podría imaginarse el nivel de dificultad en ese bosque. Por supuesto, parece que tendremos que depender de usted después de todo. Chao Chiang se rió. La joven policía no pudo más y dijo, Chao Chiang, deja de molestarlo. Entonces se volteó hacia Luo Yuan y le dijo, está bien, Luo Yuan, podremos turnarnos más tarde. Estoy bien, no te preocupes. Respondió Luo Yuan con una sonrisa. Huang Jiahui, ¿por qué me culpas? Él es el que se ofreció como voluntario. Chao Chiang dijo antes de murmurar, seguro que ayuda a ser joven y guapo. La mujer policía, cuyo nombre ahora conocía era Huang Jiahui, lo miró fijamente pero se calló. Wang Fa se apresuró a decir, hermano Chiang, hermana Hui, voy a tomar turnos con Luo Yuan, ya que los dos somos los más jóvenes. Todavía era nuevo en el trabajo, por lo que esta sería una buena oportunidad para que se demuestre a sí mismo. Está bien, dejaremos eso a Wang Fa y Luo Yuan. El resto de ustedes estarán en alerta y verán nuestro entorno. El capitán Chen finalizó el plan. Pasaron por el pueblo y llegaron al final de la carretera de cemento. Un sendero agrícola de 2 metros de ancho con malas hierbas lo reemplazó en ese punto. Si no fuese por los Oldinos que usaban esa ruta regularmente, el sendero probablemente se estaría mezclando con las tierras de cultivo ahora. Pisaron sobre la hierba, que se sentía suave y en realidad no era tan difícil de caminar. De vez en cuando los sonidos provenían de los arbustos y se ponían todos en alerta, considerando que nadie sabía si había sido una rata, una serpiente o algún otro tipo de criatura. Chao Chiang, que había estado caminando por la espalda, de repente se abofeteó en la cara. Comprobó la palma de su mano para encontrar un desafortunado mosquito aplastado en una gota de sangre. ¡Qué gran mosquito! Chao Chiang maldijo mientras se rascaba la cara. Sentía una inusual picazón. Estamos cerca del bosque. Los mosquitos suelen ser más nocivos aquí, estén atentos, recordó el capitán Chen a su equipo. Repentinamente, un movimiento vigoroso vino de los arbustos a apenas algunos metros delante de Luo Yuan. Los arbustos parecieron vibrar antes de que una criatura saltara y huyera en un destello. Se movía como una flecha suelta, dejando una larga impresión en los arbustos. Las hojas habían ocultado todo para que no fuesen capaces de ver lo que había sido con seguridad. El movimiento imprevisto había asustado a Huang Jiahui, que dejó escapar un grito mientras daba palmaditas en su propio pecho. Oh, Dios mío, ¿qué diablos fue eso? Podría haber sido un ratón, supongo. Wang Fa respondió con incertidumbre. Había estado caminando detrás de Luo Yuan y se había asustado también. ¿Un ratón? ¿Cómo puede ser un ratón tan grande? Tal vez fue una comadreja. Me asustó, eso es seguro, dijo Huang Jiahui, el miedo aún persistente en su voz. Luo Yuan había estado caminando delante, pero solo había visto una forma vaga y tampoco estaba seguro de qué criatura había sido. Sin embargo, estaba seguro de que no había sido una comadreja porque las comadrejas no eran verdes. Sin embargo, no quería aumentar el temor de todos, por lo que permaneció en silencio. Respiró profundamente y sujetó su cuchillo con fuerza. Continuó golpeando los arbustos frente a él mientras se concentraba en la forma en que manejaba el machete. Había sido perturbado por la criatura desconocida antes. Si las plantas han estado creciendo tan extrañamente estos últimos meses, ¿qué pasa con los animales? Las plantas son los productores de la cadena alimenticia. Si evolucionan, entonces toda la ecología también cambiará drásticamente. Tal vez no es tan obvio o generalizado aún, pero ya debe haber habido algunos cambios en ciertas criaturas. De repente, pensó en su misión cancelada y estalló en sudor frío. Había especulado que Kimei Trading cerraría dentro de 6 meses, pero no había pensado más en ello. Había muchos factores que podían causar tal cierre, tales como un flujo monetario insuficiente, problemas financieros o enojar a personas en posiciones poderosas. Sin embargo, cuando combinó todo lo que había encontrado en los últimos días, llegó a una conclusión impactante e imposible: el comercio podría ser suspendido. Debe haber habido algunos cambios en el océano también si ha habido cambios en la Tierra.
Una vez que el transporte marítimo comience a experimentar problemas, el número de empresas y personas afectadas sería impredecible. El mundo parecía estar experimentando algunos tipos de cambios importantes. Luo Yuan vivía en la ciudad, y aunque los medios de comunicación no habían advertido de esos cambios, no había pensado que fuese lo suficientemente grave como para atraer toda su atención. Seguramente lo habría ignorado si no hubiese visitado esta aldea. No es de extrañar que el precio del arroz se haya disparado y la frecuencia de la tasa de interés bancaria haya aumentado sospechosamente. Debo prepararme después de completar esta misión, pensó Luo Yuan. Después de un tiempo, llegaron a la base de la colina, donde encontraron lo que parecía ser un sendero cubierto de plantas espinosas y arbustos. Cuando Luo Yuan vio a Chao Qian rascándose la cara y el bulto del tamaño del puño de un bebé que acababa de formarse en él, preguntó con curiosidad: ¿qué le pasó a tu cara? Es la picadura de ese mosquito, pica demasiado. Chao Qian se quejaba mientras revisaba su arma y se rascaba la cara unas cuantas veces más. Huang Jiahui se acercó para comprobarlo y parecía completamente sorprendida. Oh, ¿cómo podrían los mosquitos aquí ser tan nocivos? Debería haber pedido permiso hoy. No voy a ser capaz de enfrentar a nadie si me pican así. Wang Fa contuvo su risa mientras decía: quizá Bro Qian tenga una piel sensible, solía tener un compañero de clase como él. Siempre tenía un bulto grande cada vez que le picaban. Vete a la mierda, mi piel es perfectamente normal. ¿Alguno de ustedes trajo agua de rosas o ungüento? Preguntó Chao Qian, frunciendo el ceño. Luo Yuan había pensado que era probablemente sensibilidad de la piel también, pero al parecer ese no era el caso. De acuerdo con Chao Qian, él estaba sorprendido. Parece que los animales también están mutando. ¿Cómo podría ser tan nocivo un mosquito? Pon algo de saliva en ella. Utiliza lo que tienes. El capitán Chen estaba muy contento de ver la cara casi deformada de Chao Qian. El tipo era un dolor de cabeza en la estación. Él era siempre poco cooperativo y parecía disfrutar quejarse de todo. El capitán había querido enseñarle una lección durante mucho tiempo. Estarás bien pronto. Muy bien, subamos la colina ahora. Luo Yuan, tú primero. Luo Yuan apartó sus pensamientos y caminó hacia el bosque con cuidado, sujetando su machete. Capítulo 4. Bosque misterioso. El camino que conducía a la colina no era empinado. Sin embargo, las plantas espinosas les hacían difícil caminar. Al ir más lejos en el bosque, las malezas fueron reemplazadas por grandes árboles. Sus troncos eran gruesos y había un montón de ramas creciendo cubriendo el rastro. Si no los retiraban, no podrían caminar más lejos. Los árboles formaban un frondoso toldo que cubría el sol y hacía el sendero más oscuro. Había unos cuantos haces de luz penetrando las brechas entre las exuberantes ramas, lo que hacía que todos se sintieran como si caminaran por un bosque antiguo. El estéril bosque se había convertido en un lugar idóneo para los animales salvajes. Podían oír los zumbidos de los insectos y los pájaros cantando alrededor de ellos. De vez en cuando, también veían faisanes y conejos. Nadie sabía de dónde provenían esos animales. Luo Yuan empujó las ramas a un lado y cortó las plantas espinosas en el suelo para que pudieran seguir adelante. Bip, después de un periodo suficiente de práctica, usted ha dominado las habilidades básicas del cuchillo. Luo Yuan se sintió más hábil. Las habilidades del cuchillo parecían ser más fáciles de dominar en comparación con la habilidad de conducción. Abrió el tablero de atributo y se dio cuenta de que había obtenido un punto en sus habilidades de cuchillo. Miró sus 4 puntos restantes y después de una breve consideración, asignó todos ellos a las habilidades de cuchillo. Ahora tenía 5 puntos en sus habilidades de cuchillo. Él definitivamente no habría hecho eso bajo otras circunstancias, teniendo en cuenta que el único otro trabajo que requería habilidades de cuchillo era ser un chef. Sus habilidades de lucha de 4 dedos a manos descubiertas siempre habían sido suficientes para protegerse. Sin embargo, el mundo parecía estar cambiando y nadie era capaz de predecir el futuro. Las habilidades del cuchillo serían muy importantes en el bosque, pues esa misión era peligrosa. Ese era el mejor momento para usarlos y se sintió muy emocionado y excitado al mismo tiempo. Podía sentir que había una especie de ilusión en su cabeza, pero no podía distinguirlos claramente. Permaneció inactivo durante unos segundos antes de sentir algunos cambios en la forma en que sostenía el cuchillo. Su cuerpo y sus músculos se hicieron duros. Intentó instintivamente controlar su postura y ensanchó un poco las piernas. Después de ajustar su postura, subconscientemente comenzó a jugar con el cuchillo de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, todas las hojas delante de él fueron picadas en confeti. Huang Jiahui había pasado a ver la escena.
Ella rápidamente cubrió su boca y preguntó, Joan, ¿has practicado artes marciales antes? Oh sí, lo he hecho. Lo Joan respondió cuando se recuperó. Yo he practicado combate libre antes, cuando estaba en la academia de policía, pero no aprendí a pelear con un cuchillo porque no es tan útil como un arma, respondió Huang Jiahui. Es la naturaleza de los hombres el lucirse enfrente de las damas, independientemente de si les gusta o no, dijo Wang Fa con celos. Lo que hiciste fue real, ¿verdad? Eso es increíble. Ella pensaba que era increíble. De hecho, Lo Yuan podría moverse unas 5 veces más rápido que la persona promedio. Cuando combinaba sus habilidades de cuchillo con su flexibilidad, su capacidad de lucha se convirtió en algo asombroso. Podía matar a cualquiera antes de que pudieran pronunciar una palabra. La destreza no se refería a la velocidad, se refería a los reflejos. No era una cosa común ser capaz de reaccionar unas 5 veces más rápido que la mayoría de la gente. Su velocidad de despeje se hizo más y más rápida. Su postura de cuchillo y de cortar plantas se había equivocado antes, lo que había consumido mucha más de su energía. Desde que usó 5 puntos en sus habilidades de cuchillo, él podría utilizarlas completamente y trabajar más eficientemente. Cortó un grupo de ramas sin mirarlas y observó cómo las hojas caían de los árboles. Sin embargo, cuando su cuchillo entró en contacto con la siguiente rama, sintió que algo extrañamente suave lo tocaba. Él echó un vistazo y gritó «Serpienta». Rápidamente se retiró cuando sintió que su cabeza y sus miembros se entumecían. Era una serpiente verde con una gran cabeza en forma de triángulo. Su cuerpo era delgado, pero tenía unos 2 metros de largo. Lo Yuan la mató, casi la cortó en dos, dejando solo una fina capa de piel que conectaba las 2 partes de su cuerpo. SSSSSSS, la serpiente luchó vigorosamente a pesar de su agonía, exponiendo sus colmillos mientras producía más sonidos de sufrimiento. ¿Qué pasó?, preguntó el capitán Chen, viendo cómo Lo Yuan se retiraba aturdido. Rápidamente sacó su arma y caminó hacia él. Había una serpiente, y parecía venenosa. Sin embargo, la maté, respondió Lo Yuan cuando se recuperó unos segundos más tarde. Es una serpiente de bambú, todo el mundo tenga cuidado. Aquellos de ustedes que no han ajustado sus pantalones, por favor, háganlo ahora. El capitán Chen levantó la serpiente usando una rama de árbol y la tiró más lejos mientras hablaba con los miembros de su equipo. Silenciosamente pensaba, las serpientes de bambú suelen tener menos de 1 metro de largo, nunca he visto una alcanzar más de 2 metros. No tengo ni idea de cuáles serían las consecuencias si nos mordían. Luego miró a Lo Yuan, que todavía estaba en pánico, y le preguntó si necesitaba a alguien para turnarse con él. Lo Yuan miró a Wang Fa y Chao Chiang antes de responder, estoy bien. Solo necesitamos ser más cuidadosos, pero debería estar bien. Sabía que los dos se habían asustado y no podían ayudar con nada. Si uno de los policías del equipo se lesionase, la misión llegaría a su fin. Necesitaba su ayuda. Sería extremadamente peligroso para él ir solo si todo el mundo decidiese regresar. Aunque todavía tenía miedo de las serpientes, ahora podía matarlas fácilmente usando sus habilidades y sus rápidos reflejos. Sus habilidades de autodefensa eran las más fuertes de todos. Además, sería más peligroso si no tuviese armas. Muy bien. El capitán Chen se veía feliz con su respuesta. No había sido feliz al principio, cuando Lo Yuan había insistido en seguir el equipo, pero ahora se daba cuenta de que en realidad podría aportar más que sus subordinados. Puedo darle mi gorra. Por favor, ten cuidado, Yuan. Wang Fa dijo, sintiéndose incómodo. Estoy bien, gracias por la oferta. He oído que las serpientes de bambú suelen atacar saltando de las ramas de los árboles. Estoy relativamente seguro, es más seguro si llevas gorra. Respondió Lo Yuan con una sonrisa. Estaba en la naturaleza humana tratar de evitar el peligro. Incluso Lo Yuan mismo no habría entrado simplemente en el bosque si no se le hubiese permitido unirse a la misión de rescate. Huang Jiahui parecía pálida después de escuchar a Lo Yuan. Inmediatamente lo lamentó. Tenía miedo de que simplemente se rindieran y regresaran a casa. Dejó de hablar y volvió a caminar. Huang Jiahui caminó rápidamente hacia Lo Yuan y lo siguió, quedándose justo detrás de él. Ella lo había visto jugar con el cuchillo y ella creía que eso no era un nivel de habilidad normal. No podía ver con claridad, pero sentía que era muy misterioso después de recordar la escena de él jugando con el cuchillo. Pensó que era mejor quedarse con él por seguridad. Ya habían llegado al final del camino. El sendero estaba ahora completamente cubierto por ramas. Solo podían confiar en Lo Yuan para encontrar el camino. Un animal negro apareció en los arbustos y luego desapareció de nuevo.
Se paró en la arboleda cercana y los miró fijamente. Era tan grande como un perro, pero parecía un gato con su cuerpo liso y piel brillante que parecía seda. Sus crueles ojos brillaban como ámbar y había sangre fresca goteando de su boca. Luo Yuan se detuvo inmediatamente y sostuvo su cuchillo frente a su pecho, listo para atacar. Parece un leopardo, dijo Huang Jiahui con una voz temblorosa mientras se inclinaba con cuidado hacia adelante. Luo Yuan también pensó que era un leopardo. Pero, ¿cómo podría un leopardo vagar por allí? Van, van. Todo el mundo había entrado en pánico, excepto el capitán Chen y Chao Chiang, que habían respondido rápidamente sacando sus armas y disparando. El animal se asustó y rápidamente escapó hacia el bosque, rugiendo fuertemente. Debe de haber sido un gato salvaje. Lástima que no le hayamos acertado. El capitán Chen comprobó, pero no pudo ver manchas de sangre. Todos sean más cuidadosos. Los gatos salvajes son muy vengativos, podría volver de nuevo, dijo. Al oír que había sido un gato salvaje, Wang Fa dijo, me preocupa que no vuelva. No he probado carne de gato salvaje antes. Tenía miedo de esas bestias, pero subconscientemente él no tomaba seriamente a los gatos manteses debido a que él pensaba que eran más débiles que otros animales salvajes. Mire quién recupera su coraje. Espero que no te hagas pis en los pantalones más tarde. Chao Chiang se burló de él. Wang Fa se dio cuenta de que había tenido un rendimiento inferior antes y replicó en voz alta, ¿qué es tan espantoso al respecto? El capitán Chen permaneció en silencio y sombrío. Había crecido en un pueblo. Sabía que los gatos salvajes eran feroces, pero nunca había visto uno tan grande. Un tigre podría no haber sido capaz de derribar a ese gato. Tenían suerte de tener armas con ellos, de lo contrario acabarían muertos. Luo Yuan siguió cortando ramas para poder seguir moviéndose. A medida que avanzaba, las arboledas seguían poniéndose más exuberantes, así que decidieron tomarse un descanso y acampar un rato. Podría haber continuado por un poco más, sin embargo, no habría sido una buena idea gastar toda su energía ahora. Decidió no hacerlo. Cuando estaba a punto de darse la vuelta y decirle al equipo que necesitaba un descanso, vio algo que parpadeaba en el camino. Bajó la voz y dijo, cuidado, esa cosa ha vuelto de nuevo, está detrás de ti. Todo el mundo rápidamente levantó sus armas y comprobó en todas direcciones, pero no vieron nada en lo absoluto. ¿Estás seguro de que está aquí?, le preguntó Wang Fa, que seguía sujetando la pistola. Cuidado. El capitán Chen apuntó hacia Wang Fa y comenzó a disparar a algo detrás de él. Wang Fa se puso pálido cuando pasaron las balas por sus oídos. Podía sentir la muerte cerca de él. Sintió las piernas entumecidas y se dejó caer sobre los espinosos arbustos cercanos, consiguiendo unos cuantos arañazos en la cara. Nadie tenía el tiempo de cuidarlo, crujido. El gato salvaje gimió, causando un alboroto. En un abrir y cerrar de ojos, una sombra negra se precipitó hacia el capitán Chen sin ninguna advertencia. Capítulo 5. El camino de la serpiente. Van, van. Comenzaron a disparar. Una sombra oscura se precipitó y dio un gran salto, saltando sobre el capitán Chen y agarrando su cuello. El capitán Chen se sorprendió cuando vio al gato salvaje. Todo su cuerpo se tensó hasta que no pudo moverse. Luo Yuan inmediatamente aceleró sus pasos y corrió hacia el capitán Chen. Utilizó su hombro para golpear al gato salvaje. El animal voló en el aire gracias al impulso repentino de Luo Yuan. Aterrizó en el suelo y rodó durante unos segundos antes de levantarse. Sacudió la cabeza. Al parecer, todavía estaba mareado por el golpe. Luo Yuan inmediatamente cortó su cuerpo antes de que tuviese tiempo suficiente para superar su mareo. Aunque no era lo suficientemente afilado, el machete seguía siendo bueno en cortar y matar. Crack. La espina dorsal del gato salvaje se agrietó y se rompió, su cuerpo se dividió en dos pedazos. El animal gimió de dolor. Siguió luchando, sus miembros todavía se movían como si estuviese tratando de arrastrarse. Sus órganos internos salieron de su cuerpo, arrastrándose por todo el suelo. El aire olía a sangre. Van, van. Chao Chiang rápidamente disparó 2 veces más para asegurarse de que el gato salvaje estuviese muerto. Gato sangriento. Le disparó al gato salvaje en la cabeza hasta que dejó de luchar. Huang Jiahui no podía soportar la escena sangrienta o el olor asqueroso. Ella caminó a un lado y vomitó en los arbustos. Luo Yuan tampoco se sentía bien. No había tenido tiempo suficiente para pensar en ello. Acababa de precipitarse y matar al gato salvaje. Su mano seguía temblando por el ataque inesperado, y también lo estaba el resto de su cuerpo desde cuando se había vuelto tan valiente. No tenía ni idea. Wang Fa cubrió su cara y se arrastró fuera de los arbustos. Capitán,
esto ya es demasiado peligroso. No tenemos la mano de obra para manejar una situación como esta. Si un gato salvaje puede lesionarnos así, entonces no puedo imaginar lo que vamos a encontrar si continuamos más adelante. Pienso que es suficiente, no podemos encontrar a las personas que han desaparecido. Todo el mundo parecía cansado después de escuchar las palabras de Wang Fa. Lo peor había pasado. Lo Yuan, que ya se sentía molesto, dijo, no creo que mi cuñado esté muerto hasta que encuentre su cadáver, lo menos que podemos hacer es ir a comprobar. No tienes derecho a hablar, puedes seguir si quieres morir, pero no puedes arrastrarnos, explicó Wang Fa, gritando a Lo Yuan. Lo Yuan miró a Wang Fa, preguntándose por qué había lanzado una rabieta. No lo había ofendido antes, pero ahora estaba cabreado. Puedes irte si tienes miedo. De todos modos ha sido completamente inútil. Sus palabras desencadenaron la ira de Wang Fa. Se sintió insultado y de repente sacó su arma y apuntó a Lo Yuan. Hijo de puta, dilo de nuevo, dijo, con una expresión de locura. No, gritó Huang Jiahui. Nunca se imaginó que Wang Fa haría algo como eso. Siempre había sido introvertido, pero ahora parecía haber actuado por impulso. Wang Fa, baja tu arma ahora, le ordenó el capitán Chen, con expresión muy seria. Wang Fa se sintió mal, dudó cuando el capitán Chen le gritó. Su ego lo hizo seguir adelante. Alzó la voz y dijo, capitán, no tengo intención de desobedecer sus órdenes, pero quiero que se disculpe. En ese momento, Lo Yuan estaba pensando en muchas cosas. Habría estado mintiendo si dijese que no tenía miedo. El latido de su corazón había acelerado más rápido cuando había mirado el cañón de la pistola apuntándole, su cerebro había dejado de funcionar, y había sentido la presencia de la muerte cerca de él. Casi se arrodilló y pidió perdón. Sin embargo, no lo había hecho. No se inclinaría ante alguien con una pistola, eso era un insulto. Todos esos pensamientos pasaron por su mente mientras él se calmaba lentamente y se daba cuenta de que las cosas no eran tan malas como él había pensado. No creía que Wang Fa dispararía delante de todos. No si tenía algún sentido común. Además, la distancia entre Wang Fa y él solo era de unos 2 metros. Podría romperle los brazos o incluso matar a Wang Fa si actuaba más rápido y con más decisión. Por supuesto, no habría sido lo mejor que se podía hacer y solo habría empeorado las cosas. Baja tu arma si quieres que me disculpe, dijo. Ya estarías muerto si el capitán Chen no hubiese reaccionado con la suficiente rapidez como para salvarte. No importa si tienes miedo ahora, estoy siguiendo al capitán Chen. Si quiere que volvamos, no diré una palabra. Estas palabras eran un poco complicadas. Había evitado a Wang Fa, pero también había insinuado su esfuerzo en rescatar al capitán para que los policías no se unieran contra él. La expresión facial del capitán Chen se hizo seria. Estaba pensando en cómo Lo Yuan lo había rescatado del gato salvaje. Si no hubiese sido por él, ahora estaría muerto. Sabía que debía mostrar gratitud a cambio. Wang Fa, quiero que bajes tu arma ahora, ¿me oyes? Le gritó. Capitán, capitán. Wang Fa trató de discutir, pero parecía asustado. Hey, solo baja tu arma, le dijo Chao Chiang. A él tampoco le gustaba Wang Fa. Wang Fa miró a Lo Yuan, pero decidió bajar su arma. Lo Yuan no se molestó en mirarlo. Caminó hacia el capitán Chen y le dijo sinceramente, mis disculpas, capitán. Sé que dije algunas cosas con cólera. Por favor acepte mis disculpas. El capitán Chen se calmó y respondió, está bien. Entiendo cómo te sientes. No es fácil para ti y creo que cualquiera se sentiría de la misma manera en tu posición. Sin embargo, aquí es peligroso. Si no los hemos encontrado antes de que lleguemos al pico, tendremos que regresar. ¿Qué piensas? Tenían que encontrar a la gente desaparecida. De lo contrario, no sería lo mismo. Trato. Lo Yuan respondió antes de añadir, sé que las posibilidades son bajas, pero al menos todavía hay alguna esperanza. Si nos damos por vencidos, entonces no tendrán esperanza. A nadie le importaba que se disculpase con Wang Fa ya. Huang Jiahui se acercó a Lo Yuan y trató de consolarlo. ¿Estás bien? Wang Fa sigue siendo nuevo en el trabajo. Tiene que entrenar más. No lo tomes en serio. Lo Yuan respondió, estoy bien, no te preocupes. ¿Cómo es ser amenazado con una pistola? Preguntó Chao Chiang con una sonrisa mientras caminaba. Todavía no puedo sentir mis piernas, dijo Lo Yuan con una sonrisa incómoda. Chao Chiang le dio un pulgar hacia arriba, expresando su respeto de esa manera. Había visto muchos tipos diferentes de personas que tenían varias reacciones cuando tenían una pistola apuntando a su cabeza. La mayoría se arrodillaba inmediatamente y pedía perdón. Otros se orinaban o cagaban sus pantalones.
Esa era la primera vez que había visto a alguien reaccionar como Lo Yuan. Nadie se había molestado en hablar con Wang Fa, que estaba de pie en algún lugar cercano, sintiéndose insatisfecho y celoso. No habían estado allí mucho tiempo, pero ahora podían oír muchos sonidos extraños. Una rata grande escapó de los arbustos. Los miró, luego miró el cadáver. Pareció vacilar un momento. El capitán Chen se puso inmediatamente alerta y se levantó del suelo. Vamos, no podemos quedarnos más aquí, la sangre atraerá a otros animales. Le dijo al equipo. Capitán Chen, ¿qué tal si gritamos los nombres de las víctimas ya que ya estamos a mitad de camino? Respondió Huang Jiahui. De acuerdo, pero dejemos esta área primero. Gritar podría molestar a los animales que están cerca, respondió el capitán Chen. Aunque Luo Yuan estaba agotado, se sintió un poco mejor después de tomar un breve descanso. Siguió removiendo plantas y ramas mientras seguía avanzando. Se encontraron con muchos animales en el camino. Todos se sentían atraídos por el olor de la sangre, pero ninguno de ellos los atacó. Cuando estaban a 10 metros de distancia, comenzaron a gritar por las víctimas. No obtuvieron respuesta. Luo Yuan estaba cada vez más preocupado. Sospechaba que Chen Weiqian estaba muerto. Mira que es una camisa eso de por allá, gritó Huang Jiahui mientras señalaba un objeto en algún lugar por delante. Luo Yuan de repente se sintió energizado y corrió hacia la dirección donde Huang Jiahui había señalado. Parece que hay un sendero. Tal vez lo usaron para llegar hasta aquí. Capitán, podemos ir a comprobar, sugirió Luo Yuan. Muy bien, vamos, respondió el capitán Chen. Unos 10 minutos más tarde, estaban allí. El sendero era estrecho y todas las plantas alrededor de él estaban torcidas y dañadas. Una manga manchada de sangre colgaba de una rama. La sangre parece fresca, probablemente de menos de 2 días, podría ser el alcalde o alguien más del grupo, dijo el capitán Chen. Luego se agachó para comprobar sus alrededores. Hay sangre en el suelo. Probablemente fueron atacados por una bestia, deben haber corrido cuesta abajo para escapar, vamos a encontrarlos. Luo Yuan asintió y salió rápidamente. Todo el mundo actuó muy rápido, pero las manchas de sangre se detuvieron después de unos 10 metros. Se encontraron con un sendero serpenteante lleno de ramas. El sendero era de 1 pie de ancho y parecía muy extraño. Cada curva se veía similar y todas parecían haber sido medidas con precisión. Luo Yuan parecía perdido en sus pensamientos mientras estudiaba el sinuoso sendero. De repente, gritó, ¿qué demonios es ese camino de serpientes? Chao Chiang levantó inmediatamente su pistola en estado de alerta antes de decir, si su camino es tan grande, no puedo imaginar lo grande que es la serpiente. Luo Yuan vio a Wang Fa retirarse en silencio y estar detrás de todo el mundo. Estaba seguro de que se habría escapado si no se preocupase por su seguridad. Es tu elección, Luo Yuan, ¿lo revisaremos o regresaremos a casa? El capitán Chen dejó la decisión a Luo Yuan. Huang Jiahui dijo rápidamente, volvamos, no creo que tu cuñado siga vivo. Luo Yuan permaneció en silencio por un momento. Luego dijo, Capitán Chen, puedo regresar a casa ahora mismo y asumir que mi cuñado ha muerto. Vaciló durante unos segundos antes de continuar, puedo irme, pero tú no puedes. Esa serpiente ya es muy grande, y crecerá aún más si el tiempo continúa así. Cuando llegue el momento en que su apetito no pueda ser satisfecho por los animales del bosque, llegará a la aldea, y luego a la ciudad, para encontrar comida. Todos ustedes son policías. Eventualmente, ustedes son los que van a tener que luchar contra ella, no puedes huir de ella. ¿No crees que sería más fácil matar a una serpiente que acaba de tener un gran banquete y es demasiado pesada para moverse, en lugar de luchar contra una gigantesca serpiente hambrienta? Preguntó Luo Yuan. ¿Cómo sabes que no se puede mover? Wang Fa aprovechó la oportunidad para desafiarlo. Luo Yuan lo miraba como si fuese estúpido. Él respondió, no importa cuán grande sea una serpiente, necesita al menos unos días para digerir después de haber tragado a varias personas. No se moverá mucho durante ese tiempo porque su movimiento estaría limitado por su cuerpo pesado. Por lo tanto, sería un poco menos peligrosa de atacar. Luo Yuan miró al capitán Chen y esperó su decisión. No podía hacer nada más. Solo podía aceptar su fracaso si el capitán Chen se rendía. No estaba preparado para luchar solo contra la serpiente. Además, su miedo a las serpientes no le permitiría utilizar plenamente sus talentos. Después de una larga consideración, el capitán Chen miró a Luo Yuan y dijo, esperemos que lo que acabas de decir sea cierto, hagamos esto por el pueblo. Todavía conservaba cierto sentido de la justicia. Sabía que era el mejor momento para matar a la serpiente y que las cosas solo empeorarían si no lo hacían.
Incluso Guan Fa había mantenido la boca cerrada. Se sentía opresivo caminar por el camino de la serpiente. Podrían estimar su fuerza y tamaño mirando los árboles torcidos y las ramas a lo largo del camino. Solo la cola de la serpiente sería suficiente para aliciarlos si accidentalmente los golpeaba. Luo Yuan se sintió realmente preocupado. Sus palmas estaban sudorosas y el sudor goteaba en el mango de su cuchillo y lo hacía resbaladizo. No sabía qué pensarían de él si supiesen lo asustado que estaba. Todo el mundo estaba en alerta y caminaba con mucho cuidado. Todos estaban sudando después de un tiempo. Alrededor de 30 minutos más tarde, llegaron al final del sendero. Ante ellos estaba una árida tierra desierta con ramas secas y torcidas. El lugar estaba más allá de cualquier imaginación. Inmediatamente se pusieron en el suelo para recuperar el aliento. Aparentemente, eso parecía igual al hábitat de una serpiente. Guan Fa, ve y compruébalo. Sin embargo, no la molestes. El capitán Chen le ordenó suavemente. Quería que Luo Yuan fuese, pero había estado ayudando mucho durante el viaje, mientras que sus propios subordinados no habían contribuido mucho en comparación. Se sentía avergonzado de dejar que Luo Yuan asumiese el riesgo. Guan Fa se puso pálido al instante, miró a sus colegas, luego a Luo Yuan. Luo Yuan lo miró y sonrió sarcásticamente, parecía estar desafiándolo. Guan Fa se enojó y dijo, bien, iré. Lo lamentó en cuanto lo dijo. Sin embargo, no podía recuperar sus palabras. Lentamente sacó su pistola y avanzó como si estuviese caminando hacia su propia ejecución. Solo había estado caminando unos 10 minutos cuando sintió que sus piernas se entumecían y se desplomaba contra el suelo. Estaba demasiado asustado para ir más lejos. La expresión facial del capitán Chen cambió instantáneamente. Estás avergonzando a toda la policía. Chao Chiang se rió entre dientes y dijo, entonces yo iré. Luo Yuan rió en silencio. No podía creer que Guan Fa se hubiese atrevido a apuntarle un arma porque se había sentido insultado y, sin embargo, no podía afrontar sus propios temores a pesar de estar armado. El capitán Chen asintió, aceptando la sugerencia de Chao Chiang. Chao Chiang solía estar en el ejército antes, por lo que se puso en el suelo y se arrastró hacia adelante rápidamente. Al cabo de unos minutos, llegó al lugar donde estaba Guan Fa, tomó su arma y la metió en su propio bolsillo. Siguió avanzando, sin siquiera molestarse en revisar a Guan Fa. Un momento después, Chao Chiang regresó. Sin embargo, su cólera había desaparecido, y estaba tan blanco como una sábana. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.